Tengan muy buenos días. Vamos a realizar la lectura del tema de la semana. El tema que vamos a ver ahora siempre corresponde a las funciones vitales de las estructuras en animales, de la unidad 7, funciones vitales de los seres vivos. Vamos a ver dos temas debido a que la unidad es bastante extensa. Vamos a ver los temas sostén y movimiento y vamos a ver el segundo subtema, que sería el sistema digestivo. El indicador para esta semana es que vamos a caracterizar las estructuras relacionadas con la locomoción de algunos organismos unicelulares, y en la segunda vamos a analizar el funcionamiento adecuado de los sistemas digestivos de las distintas clases de animales. Iniciamos nuestra lectura con lo que sería el subtema sostén y movimiento, y vamos a identificar el sostén como nos dice que son estructuras rígidas o semirrígidas que tienen la función de dar soporte a los animales, sostener el cuerpo, proteger los tejidos y en algunos casos proveer de un punto de anclaje para los músculos. Ya hemos visto todo lo relacionado con lo que serían los tejidos musculares y también los tejidos conectivos y la función que estos tienen, y nos damos cuenta que el sostenimiento del cuerpo como una estructura se da a cargo de lo que serían los órganos. En este caso serían lo que serían el sistema muscular y el sistema óseo. La presencia de diferentes tipos de tejido a lo largo de lo que sería la gran diversidad de animales, podemos identificar tres tipos. Dentro de estos tres tipos, primero tenemos los tejidos de carácter hidrostático. Esto nos da a entender que son tejidos que se rellenan con líquido, y eso da a lo que sería la forma clásica de algunos organismos. También tenemos lo que serían los exoesqueletos, que serían estructuras las cuales se han reforzado con lo que sería una proteína denominada lignina, y en este caso los endoesqueletos, que los identificamos generalmente en las especies superiores, y estamos hablando de los vertebrados, y sería la calcificación de los tejidos óseos, dando una estructura rígida que le genera sostenimiento al cuerpo. Pasando por los hidroesqueletos, nosotros estamos observando que los hidroesqueletos están formados por una cavidad llena de fluido. Esta cavidad se da en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Ese es un tema que vamos a ver dentro de las próximas unidades, especialmente en la unidad 8. Y son fluidos que llenan lo que es la parte del celoma y del pseudoceloma durante el desarrollo embrionario. Este tipo de hidroesqueleto, a diferencia de los demás, donde cuenta con estructuras rígidas, estos proporcionan la forma clásica de ciertos organismos. Y también sirven para el sistema de movilidad. Este hidroesquelético nosotros lo podemos encontrar en los gusanos, en las sanguijuelas, en las medusas y en algunos tipos de invertebrados. Tiene la característica que el fluido puede hacer que el organismo se estire y posteriormente se encoja, y a repetir esta acción continuamente generar un poco de movimiento. Por eso identificamos que cuando nosotros en algún caso hemos visto una lombriz de tierra, hemos visto por ejemplo una babosa, una sanguijuela, una ligosa, o bueno, en el caso de los poliquetos, que son gusanos de mar, esos son muy difíciles de ver. Nosotros hemos observado que tienen una forma en la cual pareciera que están llenos de agua, y es lo que nosotros observamos cuando los aplastamos. Entonces su sostén se da a través de la presión de esos fluidos internos, que al final dan la forma clásica de los gusanos. Esa morfología se reconoce como verbiforme, y por eso es que todas estas especies tienen similar estructura, tienen similar morfología, debido a que su hidroesqueleto no permite que estos puedan tener variaciones en el caso de extremidades. Vamos a pasar a los exoesqueletos. Los exoesqueletos, son propios más de los animales invertebrados, especialmente los artrópodos y toda la familia que corresponde a ellos. Entonces dice que es el esqueleto principal de los invertebrados, que cubre la superficie corporal y tiene varias funciones. La primera es la función de protección, teniendo en cuenta que estos seres vivos, en la parte interna están todo lo que serían sus órganos, y no hay ninguna protección extra, sino lo único que le protege es la dureza
de su exoesqueleto. También les ayuda para la respiración, eso lo vamos a ver en el tema de respiración, como es que los insectos, especialmente los artrópodos, utilizan lo que serían pequeñas perforaciones en su abdomen para poder hacer el intercambio de gases, y también le sirven de sostén. El exoesqueleto está formado por dos sustancias. Las primeras son los sales minerales, especialmente para los invertebrados marinos, y en este caso la quitina, que serían los invertebrados terrestres. Dentro de los exoesqueletos de sales minerales, estos son formados por altas concentraciones de sales, lo que provee lo que nosotros denominamos una concha o una protección externa para ciertos animales. Aquí lo podemos encontrar en algunos moluscos, como los que serían las conchas, los bivalvos, y también en especies de corales. Generalmente los corales lo identificamos como unas estructuras que parecían como plantitas o lo que serían tronquitos. Eso es la parte del exoesqueleto del organismo. El organismo vive dentro de él, entonces ese es como el lugar donde él se frecuenta mover. Y esto lo hacen debido a que son organismos que generalmente no son móviles, sino que siempre se encuentran adheridos a lo que serían los fondos marinos o los sustratos de las superficies de agua. En el caso de los exoesqueletos quitinosos, estos son especializados de los artrópodos y es una capa endurecida de su pared, perdón, de su membrana celular, la cual sirve para dar soporte. Este lo podemos observar en lo que serían todos los hexápodas. Estamos hablando de los insectos, de los arácnidos, las arañas, los crustáceos, estamos hablando de los cangrejos, debido a que tienen una consistencia bastante dura que les permite la protección, pero también son livianos para su movimiento. Por eso observamos que muchas especies de insectos pueden volar y muchas especies de crustáceos y arácnidos pueden moverse con una gran facilidad, debido a que su exoesqueleto les da protección y a su vez no tiene mucho peso para que ellos puedan desplazarse. Pasando al endoesqueleto, ya estamos hablando de los sistemas de órganos que dan protección y sostenimiento de la parte interna, y esto ya lo vemos en los animales cordados, especialmente en el subfilo vertebrados. Este endoesqueleto, está formado por órganos denominados huesos, que en su conjunto forman un sistema, el cual conocemos como sistema óseo. Tienen muchas funciones, especialmente la de sostén, la de servir de soporte para las articulaciones y la de proporcionar hasta cierto punto la fuerza para poder realizar cierto tipo de actividades, el cual requieran una gran cantidad de peso. Estamos hablando que en la mayoría de animales la función del sistema óseo es esencial para el buen funcionamiento. Eso lo vemos nosotros en las personas adultas, y estas personas debido a la descalcificación de sus huesos por la edad, por enfermedades relacionadas con la osteoporosis o cáncer de huesos, estas pierden su rigidez y al final son muy blandos, debido a que ellos ya tienen serios problemas en su endoesqueleto, generando que no se puedan desplazar de la mejor manera o no puedan realizar actividades que necesiten un gran esfuerzo físico. Ahora vamos a pasar al tema número 2, que sería el movimiento. Nosotros vamos a enfatizar principalmente en lo que sería la locomoción de algunos organismos unicelulares, debido a que el movimiento de los organismos más desarrollados, en este caso los cordados y algunos organismos invertebrados, ya reconocemos cómo se da su movimiento, que es a través de la articulación, donde cumple la función tanto los huesos como los músculos, como los ligamentos y los tendones, que lo hemos estado observando en los temas anteriores. Entonces, pero para los organismos unicelulares decimos que su movimiento se da a través de dos tipos. Se da a través del movimiento de cilios y flagelos, y se da a través de la formación de un pseudopodo, que sería como una patita que se genera por medio de su misma membrana celular. La locomoción de los seres unicelulares se puede ver mediante este esquema. Nosotros podemos identificar un tipo de movimiento, el movimiento plasmático, que es muy común, por ejemplo, en las amebas, que dentro de lo que sería, podemos observar acá, vamos a hacer un poco de zoom, podemos observar que su membrana comienza a prolongarse, por lo que genera un denominado pseudopodo o un pie.
Este pie sí se utiliza para que dentro de la sustancia donde el organismo se esté moviendo, se pueda desplazar. Sería más o menos como muy similar a lo que sería el movimiento de los animales que poseen hidroesqueleto. Quiere decir de que estiran una parte de su cuerpo, en este caso la ameba estira su membrana y del otro lado comienza a contraerse, generando ya un medio de locomoción. En cambio, los animales que corresponden a lo que serían los que poseen cilios, que serían pequeñas prolongaciones de su membrana, parecían, nosotros le llamamos comúnmente como pelitos o vellos. Estos comienzan a agitarse en su medio acuoso y proporcionan también un tipo de movimiento. Y en el caso observamos los flagelos, que sería como una especie de cola que tienen algunos seres especialmente vegetales, donde les permite desplazarse. Este tipo de locomoción de seres unicelulares es más común en lo que serían los reinos protistas, debido a que en su totalidad los organismos solo son organismos de una sola célula. Y este tipo de movimiento no se puede generar en organismos pluricelulares. Entonces esto lo menciona acá, el movimiento plasmático, ¿verdad? Es propio de los organismos unicelulares que se da a través de la prolongación de su citoplasma, denominando pseudopodos. Vamos a pasar ahora al subtema número 2, que es la parte del sistema digestivo, y vamos a analizar cómo se genera la digestión en algunos seres, lo que sería cordados. Entonces, nosotros vamos a identificar la digestión como el proceso de ingestión de alimentos que varía, depende de cada animal. Esto de la variación depende tanto de la forma en la que se captura, la forma en la que que utilizan los animales para triturar los alimentos. En este caso, nos dice que cada tipo de animal presenta lo que serían estructuras especializadas. En el caso de los humanos tenemos mandíbulas. También en el caso de los insectos, en el caso de las aves, se tiene lo que es un pico, y estas estructuras cumplen las funciones de lo que sería adecuar lo que es el alimento a la forma y a la necesidad propio de cada tipo de animal. Y esto también corresponde a lo que sería su tipo de alimento, su composición, la captura de ella, el hábitat y las condiciones de vida. Por eso la variación de cada tipo de animales es diferente en lo que sería su tipo de composición. En el caso de los seres humanos, la composición de los alimentos, nosotros no podemos ingerir alimentos especialmente de gran tamaño ni que serían difíciles de roer, por ejemplo los huesos, cosa que sí pueden hacer otras especies como los felinos o los caninos. Entonces uno le da a un perro un hueso y al final se lo termina comiendo. Si uno quiere hacer eso, lo que puede pasar es que se puede terminar sin dientes. Diferentes para las aves. Hay tipos de aves que se alimentan de lo que serían frutas, de lo que sería la parte carnosa, el pericarpo de lo que serían las frutas. Hay otras aves que se alimentan de insectos, otras aves que se alimentan de granos. Entonces todo esto va acompañado de cada tipo de animal. Dentro de la digestión de los animales invertebrados, estamos hablando de lo que serían animales, por ejemplo las anélidas, las medusas, que tienen una digestión denominada extracelular. Esto quiere decir de que algunos gusanos no pueden digerir su alimento, sino que simplemente lo absorben y lo desechan a través de su ano, y en algunos casos lo desechan también a través de la boca. Eso nos da a entender que dependiendo de su tipo de metabolismo, no necesitan mucha cantidad de comida, no necesitan que los nutrientes sean asimilados en su totalidad, debido a que son animales de tamaño bien pequeño o que no tienen una gran cantidad de movimiento. Quiere decir que son animales que no se mueven ni con mucha rapidez ni se mueven durante toda su vida. La digestión de los animales vertebrados tenemos todos en común que consta de lo que sería la boca, el tracto digestivo, el estómago y la última parte que sería la excreción a través del ano. En los peces, que son los animales vertebrados con el sistema digestivo más simple, está conformado por la boca,
que tienen la función de hacer que las presas no se vayan porque tienen pequeños dientes, atraparlas y continuamente, ¿verdad? Ingerirlas a la parte interior del cuerpo, ahí pasando por la laringe, el esófago y luego al estómago, donde inicia el proceso de descomposición y de asimilación por los tejidos. Al final, los desechos en los peces son evacuados por medio de la cloaca, que es una estructura donde culminan tanto el aparato digestivo, el sistema urinario y el sistema reproductor. Esto es muy común de todas las especies, a excepción de los mamíferos, donde no tienen salidas propias para cada tipo de sustancia, sino que todas la hacen en un solo agujero denominado cloaca. En lo que sería la digestión en los anfibios y en los reptiles, tienen un carácter muy similar. Estas atrapan su presa con lo que serían su boca, sus mandíbulas. Especialmente se ayudan de lo que sería la lengua, debido a que algunos tipos de reptiles no tienen lo que sería dientes, como por ejemplo, y anfibios, perdón, por ejemplo las ranas o los sapos, sino que, por así decirlo, sus presas se las hacen por bocanada, como decir, se las tragan. Estos pasan también por lo que serían los intestinos y se ayudan de las glándulas anexas, el hígado y el páncreas, que producen enzimas que ayudan a lo que sería degradar los alimentos. Por eso es bien tradicional que tanto los anfibios y los reptiles sean animales de carácter venenoso, debido a que su veneno no solo lo utilizan como un medio de protección, sino lo utilizan también para poder degradar lo que serían los alimentos. Y al final, como les había mencionado, a excepción de los mamíferos, los desechos los desembocan a través de la cloaca. En el caso de las aves, por tener una morfología diferente, dándonos a entender que son animales que se trasladan de un lugar a otro, así que deben de estar buscando alimento de todo tipo. Se alimentan especialmente de lo que sería de granos, de frutas, y el recorrido de lo que es el alimento dentro de su organismo es diferente a lo que serían las demás especies. En primer lugar, el alimento pasa por la faringe y llega al esófago, y posteriormente se almacena en un lugar denominado buche, que se utiliza para guardar el alimento. Por eso, cuando nosotros tenemos una gallinita, un pato o cualquier tipo de ave en nuestra casa, un lorito, un perico, y le damos alimentos, nos damos cuenta que en la parte de los pectorales de la quilla se le forma lo que es una protuberancia, y cuando nosotros incluso la podemos como poner al tacto, se siente como que se haya guardado semillas y todo. Entonces el buche sirve para lo que es el almacenamiento de alimentos. Seguidamente este pasa por el ventrículo, lo que es la molleja, que es una estructura especializada en la trituración de alimentos, especialmente porque las aves se alimentan de lo que serían granos. Entonces esta forma de degradar alimentos de manera mecánica, es decir, que la misma molleja, tritura, presiona de manera mecánica lo que serían los alimentos a través y ayudándose con unas enzimas para que éstas puedan ser degradadas. Sucede caso contrario cuando a un alimento se le da comida de granja, por ejemplo, se le da concentrado, que ya viene degradado. Entonces no genera tanto esfuerzo el poder hacer que los alimentos puedan pasar de manera más fácil. Finalmente, estos son absorbidos por los intestinos y son transformados en lo que son sustancias fecales, que es lo que nosotros observamos al final cuando el animal hace sus desechos. Y como lo mencionamos siempre anteriormente, esta sustancia fecal es una mezcla de lo que sería orina y desecho fecal. Al final tenemos los mamíferos. Nosotros ya, tenemos una idea de cómo es el proceso de digestión, ya que pues comemos constantemente, pero a diferencia del resto de los animales, aquí hay una mayor variabilidad de lo que sería el tipo de alimentos. Hay alimentos que son de carácter vegetal, que son consumidos por seres herbívoros, como por ejemplo los rumiantes, las vacas, las cabras, las ovejas. También hay animales de carácter carnívoro. Estamos hablando de los felinos, estamos hablando de todos los animales salvajes, ¿cómo que se llaman? Los canes, los perros, los lobos.
y también nosotros, lógicamente, y también animales omnívoros. En este caso serían pequeños, pequeños mamíferos como lo son los monos, los lémures, que se alimentan de lo que serían granos, frutas y demás. Y nosotros los seres humanos, que también abarcamos estos tres tipos, especialmente cuando tenemos una dieta muy balanceada. No solo comemos carne, tampoco solo comemos verdura y tampoco solo comemos fruta, sino que lo hacemos de una manera más balanceada. Entonces nuestra digestión se da a través del sistema digestivo, pasa por el estómago, llegando a los intestinos, donde los alimentos se comienzan a degradar, y finalmente los desechos que ya no pueden ser asimilados por el organismo son sacados en forma de excremento. Ahora vamos a pasar a lo que sería la actividad. Acá les voy a hacer unos pequeños ejemplos de la actividad que se les pide durante esta semana. Y nos dice la pregunta número 1 de la actividad: mediante la lectura comprensiva del subtema sostén y movimiento, complete el siguiente cuadro. Yo voy a tratar de darles un ejemplo del primero. Entonces nos dice que nuestro tipo de esqueleto hidrostático se da en animales de carácter invertebrado. Y está formado, nosotros vamos a identificar, si no nos acordamos un poco de la lectura, podemos regresar a lo que sería la parte del concepto, y nos dice que el esqueleto está formado por una cavidad llena de fluido. Entonces bajamos nuevamente a lo que sería nuestro cuadro y está formado por cavidades llenas de fluido. Y aquí hay animales donde los encontramos. En este caso los encontramos en los gusanos, en lo que serían las sanguijuelas, en lo que serían los poliquetos o animales de mar, serían oligoquetos y poliquetos, por poner un ejemplo. Y así tendríamos ya resuelto lo que sería nuestra primera parte del cuadro. En la pregunta número 4, donde se nos habla del cuadro comparativo entre el movimiento vibrátil y el movimiento plasmático en los seres unicelulares, tenemos que dar, según la lectura que nosotros hemos hecho, qué diferencias encontramos en el tema de la locomoción. Una de las que nosotros podemos identificar es que se da a través de cilios, flagelos y pseudopodos. Entonces podemos identificar que el movimiento vibrátil se da a través de cilios y flagelos. Y en el movimiento plasmático se da a través de una prolongación de la membrana plasmática, formando un pie falso o pseudopodo. ¿Qué otro tipo de diferencia podemos nosotros encontrar en lo que sería el movimiento plasmático, ¿verdad? Entonces podemos identificar que este es propio de seres del reino protista. En cambio, el movimiento plasmático se da simplemente en lo que sería también el reino protista. Acá, para identificar los dos, podemos identificar que el reino protista estamos hablando de animales y plantas primitivas. Y ahora vamos a la parte final, en número 5, donde nos dice que mediante un cuadro comparativo vamos a, para la redundancia, comparar la digestión de algunos vertebrados. Vamos a hacer el ejemplo de los peces para que ustedes puedan seguir desarrollando lo que serían los demás ejemplos. Entonces, ¿qué puedo yo aclarar del reino de los peces? Puedo decir que su proceso de digestión se da por medio de su sistema digestivo simple. También puedo decir que los alimentos pasan por el estómago
e intestinos, y finalmente son expulsados por la cloaca. Y de esta forma yo he explicado mediante la lectura cómo se da el proceso de digestión en los peces. Así sucesivamente ustedes me van a trabajar guiándose de la información que se nos ha venido dando a través de lo que sería la temática, y podría identificar cuáles serían los diferentes procesos o las similitudes de la digestión en los animales vertebrados. Espero que les haya parecido de mucha ayuda lo que sería la lectura de la semana. Cualquier duda siempre pueden mensajearme a través de lo que sería el WhatsApp o hacer sus comentarios o dudas en su grupo. Pasen una feliz tarde y bendiciones.